Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro vlog más, justo antes de salir corriendo, pero bueno. Hoy os voy a hablar de una cosita muy sencilla y que seguro que todos os habéis preguntado alguna vez. Yo, por ejemplo, me la preguntaba antes de ir a Japón. ¿Cómo es ir de fiesta en Japón? Pues bueno, al salir de fiesta tienes distintos tipos de bares, distintos tipos de clubs, pubs, discotecas, llamarlo como queráis. Uno de los más conocidos pues es el típico club japonés, donde solamente hay japoneses, normalmente. Clubs como esos pues suelen ser un poquito más exclusivos, tienes que pagar por entrar y... Bueno, en general en todos los sitios tienes que pagar por entrar a menos que seas VIP. El caso, normalmente tienes que pagar y demás. Os dejaré con un vídeo por aquí que hice antes de entrar en Cheval, uno de los clubs más importantes de Osaka, vaya. Tenías que pagar alrededor de 3.000 yenes por la entrada y demás. Bueno, al final, las veces que fuimos y tal, no, apenas tuvimos que pagar. Porque bueno, había contactos y esas cosas. Muy buenas, gente, aquí estamos en Osaka. Vamos a salir a nuestro primer club. Sí, que se llama... ¿Cómo? Cheval. Se supone que es un club un poco pijo y que la entrada cuesta unos 3.500 yenes, pero como ya empezamos a hacer contactos, pues la cosa baja un poco y nos lo dejan en unos 1.000-1.500. Y a ver si con un poco de suerte nos saltamos toda esa puta cola de mierda. Así que nada, cuando entremos seguimos. ¡Nos vemos! Otro de los clubs con el que disfruté muchísimo era Giraffe. Ahí la verdad que había buen ambiente, había buenas chicas. Y en determinada hora al final de la noche, a eso de las 11 más o menos, así, si te ibas para la parte de adelante, hay el WhatsApp. Si ibas a la parte de adelante, había los camareros echando ahí champán a las chicas y demás. Y a veces, pues bueno, por ser guiri, como os decía en el vídeo del racismo en Japón, a veces había un racismo positivo y te caía bebida gratis, cosa que a los chicos japoneses pues no. Lo cual pues te da pie luego a hablar más con las chicas que ya estaban allí y tal. Luego también otra de las ventajas que teníamos era yo y otro colega, al ser guiris, pues bueno, podíamos entablar una amistad mucho más cercana con los DJs, con la gente del staff y demás. Y bueno, pues nos invitaban a beber, a copas y tal.
ejemplo, yo recuerdo una noche en Cheval donde los compañeros estaban intentando doblarme a beber vodka, pero claro, yo tenía más resistencia al alcohol que ellos y estaban ya ellos todos tirados por ahí muertos de... Muertos de... ¿cómo se dice? Muertos por el alcohol, pero sin embargo yo pues todavía tenía buena resistencia. Otra de las ventajas que tenía era que al invitarnos a nosotros a copas, pues teníamos las copas gratis, entonces podíamos coger e invitar a chicas y tal para que vinieran y a beber. Pero bueno, esa es otra de las historias que os contaré cuando os cuente cómo se liga en Japón, que esa también trae bastante cola y seguro que en España si hiciéramos eso nos caerían un par de añitos de cárcel, segurísimo, vaya. Luego otro de los tipos de bares que hay en Japón para salir y demás son los típicos bares, cervecerías y cosas así. Bueno, pues tú entras al bar, tienes gente por allí, tal, tú te pides tu copa, te sientas si te da la gana y si no estás de pie. Allí puedes establecer contacto con otra gente sin más, te puedes acercar y hablar, no te muerden, no te van a comer. De hecho, normalmente en esos tipos de bares, las cervecerías y tal así, como suelen ser más enfocados a la cultura occidental, tiene la parte positiva de que cuando te ven, al ser giri, se van a acercar a ti, van a intentar hablarte bien en inglés o bien en japonés, dependiendo. Yo la verdad que normalmente o me hablaban en inglés o en japonés, en general, no era siempre algo fijo, vaya. No por verme la cara me decían, es giri, seguro que no sabe japonés. No, dependiendo del tipo de evento que hubiera o lo que fuera, si había más guiris, o sea, si había más como yo, más extranjeros, normalmente se acercaban hablándote en inglés, pero si no, se acercaban hablándote en japonés o intentaban ver si sabías, si entendías o no entendías, y a partir de ahí, pues bueno, ya fluía la conversación. Luego, ¿qué más os puedo contar? Otro tipo de bar, había uno que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Os lo dejaré escrito, ¿vale? Y en ese bar, normalmente era un bar de Gaijin Hunters. Gaijin Hunter es las japonesas que van en busca de chicos extranjeros o los japoneses que van en busca de chicas extranjeras, aunque de esto hay que decir que había mucho menos, ¿eh? Por lo menos en ese bar había muchas más chicas que estaban ociosas de un buen extranjero, vaya. Y bueno, tú llegabas allí y ya estaba servido todo, o sea, no tenías que hacer nada, sinceramente. Era llegar y ya te venía alguna japonesa o lo que fuera, ¡pam! Ya está. Te veían y para allá que iban, a intentar conocerte y tal. No me gustaba mucho ese sitio porque, a ver, era muy fácil, sinceramente, y no era el tipo de ambiente que me gustaba. Sí ponían música latina, en plan, yo qué sé, lo que se puede escuchar aquí en España tranquilamente, las discotecas, reggaetón y cosas así, también había algo. Y bueno, no me entusiasmaba demasiado por lo que os digo, porque apenas... Yo cuando salía de fiesta siempre aprovechaba también para practicar, hablar y tal. Al principio, pues bueno, tenía un guión estructurado, porque no tenía mucho vocabulario, quería practicar ciertas cosas. Y bueno, creo que eso os lo contaré más adelante. Ahora estamos con los bares, así que vamos a centrarnos en los bares. Eso principalmente respecto a los clubs, bares y tal que había en el centro, por Namba, Shinsaibashi y tal. Luego, bueno, los que me hayáis conocido por Kira, pues supongo que conoceréis el bar del Coronel, Arcadia. Allí también pasaba bastante tiempo. Y bueno, estaba interesante porque todas las noches que iba para allá, siempre tomaba algo, un mojito, un zumo de moras. Ahí estaba buenísimo. Oscar, cómo te echo de menos, cabrón. Y bueno, siempre estábamos jugando ahí al Jenga, que al final no me acuerdo si me pagó el mojito que me debía el Coronel. Sé que le gané al Jenga y me debía un mojito, pero no recuerdo si me lo pagó el muy cabrón o no. ¿Y qué más? Pues respecto a otros bares y demás, en términos de izakayas y todo esto, bueno, ahí la gente suele ir un poco más a su bola porque vas a beber con amigos, tal. No sueles ir solo. Yo, por ejemplo, sí entré en un izakaya solo y en una pizzería que era como pizzería izakaya, más o menos. Y bueno, empecé entablando conversación con el camarero y esta a su vez pues me presentó a otros clientes que eran habituales y tal. Todo esto fue en marzo cuando llegué y apenas conocía sitios y tal.
coincidió que tenía este sitio cerca de casa. Y bueno, fue interesante porque fue bastante gracioso porque, por ejemplo, como no sabía dónde llevar a una chica que conocí, la llevé para allá. Y el camarero, el muy cabrón, claro, al verme con ella, pues empezó a preguntar cosas de ese estilo y tal. Y la chica, bueno, tampoco pareció muy incómoda. Luego otra vez que fui al restaurante, pues ya me empezó a hacer preguntas en plan, ¿qué tal fue con ella? ¿Te la tiraste? Tal, no sé qué. Lo típico. Y yo, joder, pues menos mal que decían que los japoneses son tímidos y no hablan de sexo, la madre que lo parió. Pero bueno, más o menos eso es lo que tenéis si vais a Osaka. Si vais a otra zona, pues ni idea. Por eso me encanta Osaka. Osaka tiene de todo, la verdad. Si vais a estudiar allí largo tiempo, tenéis que ir sin dudar. Tenéis un montón de cosas para divertiros y no os va a defraudar. De verdad es que lo vais a pasar genial. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle a like, compartirlo por vuestras redes y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.